Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Jinja 2 es un nombre que seguramente resuena con cualquiera que se dedique al desarrollo. Lo usamos casi sin pensar. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a analizar qué lo hace tan rápido, tan elegante? Bueno, hoy vamos a levantar el capó para descubrir que bajo esa apariencia sencilla se esconde una pieza de ingeniería increíble, un verdadero compilador oculto. Y para empezar, nada mejor que esta cita de Ray Ozzie. Es perfecta porque captura la esencia del problema que herramientas como Jinja 2 vinieron a solucionar. Esto no se trata solo de crear texto, se trata de una batalla constante contra la complejidad en el desarrollo de software. Para entender de verdad el valor de Jinja 2, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Volvamos a los primeros días de la web, una época, digamos, caótica, donde la lógica de la aplicación y la presentación visual vivían en un enredo muy peligroso. A esa era se la conoce, y con muchísima razón, como la del código espagueti. Era el lejano oeste del desarrollo. Piensen en esto, fragmentos de código de PHP, de ASP, de Perl, todo mezclado, ahí mismo dentro del HTML. Es como si un arquitecto, un plomero y un electricista intentaran construir una casa, dibujando todos a la vez sobre el mismo y único plano. Una locura. El resultado era una pesadilla para mantener. Obviamente todo ese caos iba en contra de un principio fundamental del diseño de software, la separación de preocupaciones. La idea es simple pero poderosa. Un sistema debe dividirse en partes distintas, cada una con su propia responsabilidad. Al mezclar la lógica con la presentación, se estaban creando aplicaciones frágiles, muy inseguras y prácticamente imposibles de escalar o mantener. Pero claro, de ese caos tenía que surgir algo mejor. Y así fue. Apareció una solución elegante: los motores de plantillas. Eran herramientas diseñadas con un propósito muy claro: forzar esa separación tan necesaria entre la lógica del programa y lo que se ve en la pantalla. Dentro del mundo de Python, el gran pionero fue sin duda el motor de plantillas de Django. Fue el que popularizó una sintaxis limpia y, muy importante, introdujo el concepto de sandbox, o sea, un entorno aislado y seguro para que el código de la plantilla no pudiera hacer nada peligroso. El único pero era uno bastante grande: estaba totalmente atado a Django, no se podía usar por separado. Y aquí es donde entra en la historia una figura clave: Armin Ronacher. Él es el creador de Flask, otro framework muy popular. Armin vio esa genialidad en el motor de Django, pero también su limitación. Y se propuso crear una herramienta que tuviera toda esa elegancia, pero que fuera libre, independiente de cualquier framework. Y de esa visión nació Jinja. La primera versión, allá por 2006, fue como una prueba de concepto, pero el gran salto, el momento que lo cambió todo, fue en 2008 con Jinja 2. Fue una reescritura desde cero, obsesionada con el rendimiento, la seguridad y la capacidad de extenderlo. Y bueno, desde entonces no ha parado de mejorar, con más optimizaciones y el soporte asíncrono que es tan vital hoy en día. Muy bien, ahora sí, llegamos al corazón del asunto. Vamos a sumergirnos en las profundidades de Jinja 2 para descubrir qué es lo que realmente lo hace funcionar y por qué es tan especial. A simple vista, el proceso parece de lo más sencillo, ¿no? Le damos una plantilla, un par de datos y listo, nos devuelve un texto. Es muy fácil pensar que no hay mucho más detrás. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Qué pasa realmente por debajo? Uno podría pensar, entonces, que es simplemente una herramienta muy avanzada para buscar y reemplazar texto. Una especie de buscar y reemplazar con superpoderes. Pero la realidad es mucho más fascinante. La respuesta corta es no, para nada. Y aquí está la gran revelación. Jinja 2 no es un intérprete que lee la plantilla una y otra vez cada vez que la necesita. No, Jinja 2 es un compilador. La primera vez que ve una plantilla, la analiza y la traduce a bytecode de Python, o sea, un código de muy bajo nivel, súper optimizado, que la máquina virtual de Python puede ejecutar a una velocidad increíble. Ese y no otro es el verdadero secreto de su rendimiento. Bueno, ya que sabemos que es un compilador, veamos cómo funciona esa máquina por dentro. Vamos a desarmar el proceso pieza por pieza para entender la magia. Todo este proceso de compilación se divide en 4 fases clave. Primero, el lexing, que es como desmenuzar la plantilla en sus componentes más básicos, los llamados tokens.
Luego, el parsing, donde esos tokens se organizan en una estructura lógica, como un árbol genealógico del código. Después, la generación de código, que convierte ese árbol en código Python real. Y por último, la ejecución, donde ese código Python se compila a bytecode y finalmente se ejecuta. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Bueno, aquí se ve clarísimo. El método de la interpretación, a la izquierda, es lento. Tiene que hacer todo el trabajo una y otra vez en cada llamada. En cambio, la compilación, a la derecha, hace el trabajo pesado una sola vez, guarda ese resultado optimizado en caché y lo reutiliza. La diferencia de rendimiento no es pequeña, es abismal. Y lo más fascinante de todo es que Jinja 2 está construido sobre los hombros de gigantes, sobre conceptos súper importantes de las ciencias de la computación. Su sintaxis es en realidad un lenguaje de dominio específico, o DSL, y todo el proceso que vimos es pura teoría de compiladores, la misma que usan lenguajes como C++ o Java. Esto le da una robustez y una previsibilidad increíbles. Para terminar, ¿cuál es el verdadero impacto de saber todo esto? Entender el cómo y el porqué de nuestras herramientas nos transforma. Pasamos de ser artesanos que simplemente las usan a ser arquitectos que diseñan sistemas eficientes gracias a ellas. Esta frase de Brian Kernighan es simplemente genial para este contexto. Jinja 2, al imitar a propósito lo que se puede hacer en una plantilla, nos fuerza a mantener la lógica de presentación simple, y al hacer eso, hace que nuestro código sea muchísimo más fácil de escribir, de entender y, lo más importante, de depurar cuando algo sale mal. Entonces, si hay que quedarse con una idea, es esta. Entender que Jinja 2 es un compilador cambia por completo la perspectiva. Dejamos de verlo como una simple herramienta que pone texto y empezamos a verlo como lo que es, un componente de alto rendimiento que podemos usar para diseñar aplicaciones más rápidas y robustas. Y esto importa y mucho por tres razones fundamentales. Primero, rendimiento. Ese bytecode en caché hace que las aplicaciones vuelen. Segundo, seguridad. Su lenguaje limitado y el autoescapado automático son un escudo formidable contra ataques comunes. Y tercero, apreciación. Nos da la capacidad de reconocer y valorar la ingeniería brillante que se esconde en las herramientas que usamos todos los días. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿Qué otras herramientas que usamos a diario podrían estar ocultando este mismo tipo de magia computacional, esperando a que alguien curioso decida mirar bajo el capó? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?